Bueno, muy buenos días y para algunos ya casi tardes para todos nuestros participantes. Yo soy Gilma Mantilla, hoy estaré con ustedes haciendo la moderación de la novena sesión del curso. Ya estamos próximos a terminar nuestro curso, que cuando iniciamos pensamos que wow, íbamos a tener 5 semanas y miren, ya estamos terminando este curso. Entonces, en el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con medidas de adaptación al cambio climático desde el sector salud. Y básicamente son algunos de los ejemplos que cada una de las áreas geográficas o espaciales, ya, llámese municipio, llámese departamento, provincias o países, eh, de alguna manera han realizado y como bien hemos dicho a través del curso, queremos un poco poner a disposición diferentes experiencias que permitan también que ustedes conozcan diferentes metodologías de cómo se avanza en los procesos de desarrollo de planes, programas y proyectos en cada uno de nuestros países. Entonces, simplemente para seguir mencionando que estamos ya en la penúltima sesión de nuestro curso en el día de hoy sobre medidas de adaptación al cambio climático desde el sector salud. Como siempre, muy importante que ustedes recuerden, y especialmente ya que nos estamos acercando al final del curso, para que ustedes conozcan dónde van a tener todo el material que se ha dispuesto a través de las diferentes presentaciones y también de todo el material de apoyo que se ha dispuesto para que ustedes puedan estudiar para su examen. Recordarles que esta es la página del curso donde ustedes encuentran absolutamente todo lo que hemos desarrollado hasta el momento en nuestro curso. Reiterar como siempre que por favor escriban sus preguntas en el chat. Vamos a, como siempre, responder las que podamos tener en el tiempo que tenemos designado para eso en la sesión. Las que no, también las encontrarán cargadas en la página web en cada una de las sesiones. En el día de hoy queremos tomar una foto de todos los participantes, entonces por favor estén atentos en el momento en que yo dé la indicación para que todos por favor prendan la cámara. Sé que muchos de ustedes siempre la mantienen prendida, pero muchos otros no la tienen. Entonces, por favor, queremos tener un registro de todos los participantes que tenemos en el curso y pues vamos a hacer esa toma de la foto en el transcurso de esta presentación. Importante, digamos, para hoy, distinto a lo que hemos venido haciendo, digamos, en las introducciones de las otras sesiones, es reiterar que la evaluación del curso tiene varios componentes. Uno es el examen final, otro es la evaluación del curso desde el punto de vista de si cumplimos los objetivos, de la logística, de cosas que ustedes puedan recomendar. Es un poco más una retroalimentación de cómo podemos mejorar y fortalecer este tipo de cursos. Y la otra parte importante es la reflexión que ustedes, cada uno de ustedes debe escribir sobre cómo ustedes creen que pueden aplicar los contenidos que han visto en el curso en su área de desempeño. Recordarles que esa reflexión no debe tener más de 300 palabras, pero que es parte fundamental para dar el certificado de este curso. Lo que hemos decidido es que vamos a dejar un lapso de 24 horas para que ustedes puedan hacer este proceso. Eso no significa que ustedes puedan entrar y salir de los enlaces que vamos a compartir con ustedes para hacer el examen en varios momentos o subir la reflexión en varios momentos, sino que es básicamente que ustedes escojan un tiempo en ese transcurso de 24 horas para que puedan hacer su examen final, la evaluación y para que puedan subir la reflexión. Y simplemente reiterar las condiciones para dar el certificado. Sé que hemos tenido algunas personas que han tenido inconvenientes por falta de conexión, por problemas de luz, etcétera. Ya hemos enviado un correo dando la instrucción de qué es lo que deben hacer para poder hacer la verificación. Sin embargo, todos los que hayan asistido a más del 70% de las sesiones cumplen el primer requisito para el certificado, los que aprueben el examen igual y adicionalmente los que incluyan su reflexión. O sea, son 3 requisitos que son fundamentales para que podamos dar el certificado. Los objetivos de la sesión de hoy, como ustedes los ven en pantalla, es mostrar diferentes estrategias de adaptación al cambio climático en diferentes niveles de gestión. Vamos a ver uno a nivel de provincia, otro a nivel nacional y otra cosa que es fundamental cuando uno hace este tipo de estrategias de adaptación es reconocer la comunicación como uno
de los pilares fundamentales para el abordaje del cambio climático en el sector salud. Vamos a tener 3 expositoras que son idóneas, digamos, en este proceso y que han venido trabajando mucho en lo que tiene que ver con medidas de adaptación en cada uno de sus áreas de estudio. Vamos a estar con Anaí Membimbre, ella es geógrafa, es consultora de la OPS de Argentina y lideró el proyecto RIDNES para la provincia de Neuquén y nos va a contar un poco cómo hicieron ese plan de acción y cómo desarrollaron todo ese proceso de gestión para, de alguna manera, tener en este momento el plan y iniciar su implementación. Berta Pineda es socióloga, ella es la coordinadora de cambio climático y desigualdades del Organismo Andino de Salud del Convenio Hipólito-Unanue, y María Inés Carvajal, que es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires. Mil gracias a ellas por estar con nosotras y pues nada, no voy a tomar más tiempo y voy a darle la palabra a Anaí para que inicie su presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Gilma. Un gusto saludar a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla mientras hago una breve introducción. Ahí estamos. Me dicen si se escucha y se ve bien. Bueno, tal como Gilma mencionó, les voy a comentar la experiencia específicamente de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Aquí para darles el contexto un poco, la idea del proyecto REDINES hace referencia al primer proyecto a nivel mundial que el Fondo Verde del Clima financia en relación al trabajo entre vinculación de clima y salud. En este caso se seleccionó para la República Argentina el caso de 3 unidades jurisdiccionales que nosotros tenemos subdivididas en provincias. En este caso les voy a contar la experiencia de Neuquén, pero hay otras 2 provincias que también lograron este mismo resultado que les voy a compartir, que son las provincias de Tucumán y de Misiones, con la idea de que sean, digamos, las 3 pruebas piloto de esta experiencia para poder después replicar en las diversas regiones de nuestro país y claramente en el resto de América, por ejemplo. El contexto en relación al enfoque del cambio climático en Argentina tiene que ver, por un lado, lo que se venía trabajando desde Nación en relación a una ley nacional que se aprueba en 2019, y bajo el marco de esta ley, cada una de estas provincias requieren trabajar en sus propios planes de adaptación y mitigación a nivel provincial y también a nivel sectorial. Desde el punto de vista sectorial, aquí ustedes pueden ver, desde el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén se comienza a trabajar justamente en relación al proyecto REDINES, impulsado por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Nacional, en 2 cuestiones que sería el instrumento en sí del Plan Provincial de Clima y Salud y una mesa de trabajo intersectorial que también formaba parte de la elaboración de este documento. Bien, contextualmente lo que se hizo en nuestra provincia previo y como parte del diagnóstico para poder avanzar en este instrumento fue poder identificar, como ustedes han visto en las sesiones anteriores, todo lo que tiene que ver, por un lado, con cuáles son las amenazas climáticas que luego tendrían potencialmente o tienen impactos en la salud de las personas, y cuáles son esas vulnerabilidades que están definidas en este caso con un recorte espacial a nivel de departamentos al interior de nuestra provincia, como pueden ver en estos diversos mapas, que ahora les voy a detallar más, y que definen en la situación de 4 riesgos que fueron prioritarios, riesgos climáticos, que tienen que ver, algunos de ellos con cuestiones de variaciones de la temperatura y otros con otros comportamientos que tienen más que ver con lo atmosférico en relación a lo hidrológico. Con respecto al enfoque de la vulnerabilidad, nosotros trabajamos con el índice de vulnerabilidad social que trabaja la Universidad de Buenos Aires, donde se incorporan algunos indicadores que también he visto que en la sesión 8 se trabajó sobre cuáles son los indicadores que permiten medir y cuantificar las situaciones de
grupos vulnerables, en este caso, como les comentaba, a nivel del interior de nuestra provincia. Hay condiciones que tienen que ver con variables sociales, otras que tienen más que ver con la infraestructura habitacional, quizás más relacionada con lo que se referenció también en la clase anterior con sensibilidad, y otras cuestiones que tienen que ver con el contexto socioeconómico, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. En relación a esto, lo que se trabajó desde el proyecto Readiness, que justamente apunta a fortalecer las capacidades del sector salud en relación a estas políticas nacionales en acción climática, tenían que ver justamente con, primero, identificar cuáles son las brechas o las dificultades identificadas desde el punto de vista de la provincia de Neuquén en relación a cómo abordar la cuestión climática desde el sector salud y específicamente cómo sensibilizar al personal de salud en esta temática en particular. Algunas de las cuestiones que surgieron en este trabajo previo donde se realiza el mapeo de actores y se identifican las distintas áreas dentro del sector salud que deberían estar implicadas en lo que les comenté que conformará la mesa intersectorial, tiene que ver, bueno, con esta coherencia entre las políticas nacionales, provinciales y de gobiernos locales en relación al abordaje de este tema, y por otro lado, la propia identificación desde el sector salud del poco conocimiento de cuáles son los impactos del cambio climático y qué tienen que ver esos impactos específicamente desde lo que se trabaja desde los sistemas de salud pública. La otra cuestión a incorporar tiene que ver también con algo que ustedes también vieron con respecto a la mitigación y la cantidad de gases de efecto invernadero que el sector salud aporta al global de lo que en este caso sería nuestro recorte nacional. Bueno, ya me gustaría saber para ustedes cuáles creen desde sus áreas, países, sectores y expertise deberían ser esas áreas con las que el sector salud habría de vincular específicamente para abordar este tema de clima y salud. Ahí voy viendo. Yo ahora les voy a comentar cuál era la experiencia en este sentido en Neuquén. Bueno, veo prioritariamente ambiente y biodiversidad, agua y las áreas integradoras transversales. Las otras opciones eran energía, infraestructura y territorio, producción. Bien. Perfecto. Les cuento que transversales y ambiente y biodiversidad han sido las más votadas, seguidas de agua, infraestructura y territorio. Ok. Ahí estamos. Bueno, les voy a contar entonces cómo se trabajó acá y con qué áreas se vinculó y en relación a qué cuestiones a definir, ¿no? Primero, como les decía, parte del proyecto Readiness implicaba conformar una mesa intersectorial. Esta mesa intersectorial estaba conformada por las diversas áreas del sector salud a nivel interno, pero también el sector salud trabajó hacia afuera con estas otras áreas que les mencioné, con todas ellas, justamente para poder definir cuáles eran las acciones que podían ser parte de este plan sectorial, pero que también iban a aparecer en el plan de respuesta al cambio climático de la provincia. Entonces, todo este plan se elabora en forma correlacionada con el plan provincial, como todas las medidas que nosotros podemos ver acá y todo lo que se priorizó en cuanto a amenazas y sus impactos al sector salud, también fueron evaluadas en relación a los impactos a todos esos otros sectores que ustedes vieron en la lista de votación. Entonces, esto permitió de alguna manera que la priorización tanto de las amenazas como de los impactos fuera vista en forma intersectorial y también fuera abordada, como ustedes votaron ahí muy bien,
de una forma transversal a todas las áreas, ¿no? Que es una dificultad que suele ocurrir cuando se trabajan con estos instrumentos a nivel sectorial, que algunas veces quedan desarticulados de las medidas y propuestas e iniciativas que pueden plantear otros sectores. Entonces, en este caso, les comento, se realizó, por un lado, lo que tienen a su izquierda, esta priorización de riesgos asociados al sector salud, en función de aquellos riesgos que fueron priorizados en general para la provincia, y fueron clasificados, y ustedes pueden ver aquí que tienen niveles de afectación alto, medio y bajo, en función de las amenazas climáticas, que tenían que ver, como les comenté, con cuestiones vinculadas a las temperaturas, como el aumento de las temperaturas, en este caso para lo que es nuestra área norpatagónica, y por otro lado con esta contraposición de eventos extremos que por un lado están relacionados con inundaciones y tormentas extremas, y por otro lado, y a la vez, con las sequías. Con respecto a las áreas de actividad, lo que se trabajó justamente es los niveles de afectación en relación a diversos temas específicos del sector salud, como por ejemplo ustedes tienen aquí, enfermedades transmitidas por vectores o enfermedades transmitidas a través del agua, etc. Les quiero contar, para que puedan, digamos, incursionar en detalle en esto que yo les estoy mostrando, que este plan de acción provincial de Neuquén ya está publicado y en línea. Por lo tanto, ustedes lo van a poder consultar porque también se los dejé como material de lectura, para que puedan ver esto en detalle. Por un lado, entonces decíamos, se realiza la priorización de riesgos y luego, cuáles son las iniciativas y acciones asociadas a resolver estos impactos o a prevenir y mitigar estos impactos en relación a la salud. Y aquí tenemos entonces otra priorización, porque de todas las áreas de salud y a la vez de todos estos sectores que conforman la gobernanza climática de nuestra provincia, se definen en forma conjunta estas prioridades, y aquí lo que surgen son diversas líneas de acción que a la vez están asociadas con estas políticas de marco provincial, pero también nacional, y que tienen que ver específicamente con el sector. Entonces aparecen algunas cuestiones que ustedes también han visto a lo largo del curso, como el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, la mejora de los sistemas de gestión, el fortalecimiento de los sistemas básicos de salud, la expansión de iniciativas para generar conciencia pública en relación a la salud. Entonces aquí vamos a ver una serie de medidas que por un lado son estructurales, que tienen que ver con la mejora de infraestructuras probablemente, de accesos a los edificios, de recorridos de áreas de emergencia, pero otras que tienen que ver más con fortalecer cuestiones de capacitación, difusión y educación ambiental. Entonces aquí va un poco el recorrido que ustedes van a poder ver también en el documento y que sirve de ejemplo para poder llevar esta cuestión de definir cuáles son los riesgos e impactos potenciales, cuáles son esas medidas que se toman como prioritarias y cuáles son las hojas de ruta que definen, en esta síntesis que aparece a su derecha, todos los elementos de cada una de esas medidas o acciones. Entonces, contarles que, como ustedes vieron en la votación, había 9 áreas o 9 sectores participando de esta discusión. Hubo además referentes de las zonas sanitarias, que es la forma en la que se organiza nuestra provincia en relación a lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, y otras áreas del Ministerio de Salud que funcionan como socios colaborativos, donde fundamentalmente el rol principal fue el del área de comunicación del Ministerio de Salud. Claramente hubo referentes de otras áreas ministeriales, como vimos, de las instituciones que tenían que ver con el agua, con la infraestructura y territorio, con lo ambiental y las que ustedes ahí votaron. Y a su vez también, como hubo instancias participativas, hubo aportes en este sentido y en la construcción de estas hojas de ruta de organizaciones de la sociedad civil y también de representantes de comunidades originarias. Otra de las cuestiones que se incorporó en cada una de estas medidas tiene que ver, por ejemplo, con el enfoque de género y diversidad, y específicamente también con las fuentes de financiamiento para cada una de estas medidas.
Aquí les traigo entonces como ejemplo algunas de las medidas en relación a esos ejes temáticos de intervención. Uno de ellos tenía que ver con el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud y de las comunidades ante eventos climáticos extremos, y aquí lo interesante es que se definen las medidas, las acciones a tomar, pero también los indicadores para poder hacer el famoso seguimiento, de monitoreo y evaluación de cómo estas medidas se van implementando y cómo van funcionando, y también tiene que ver con alguna medida objetivo que nos permite decir si este objetivo de la medida se cumplimentó o no se cumplimentó. Entonces les voy a leer solo algunas. Por ejemplo, la medida 3.1, fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud a partir de la obtención de información oportuna sobre eventos climáticos extremos, tiene como indicador el registro del uso e incorporación de la información suministrada por el sistema de alerta temprana. Y acá juega un poco lo que también han visto ustedes en otras oportunidades, que no necesariamente toda la información depende del sector salud, ¿no? Sino que necesariamente esto requiere la vinculación con otros sectores y áreas gubernamentales, específicamente en lo que tiene que ver con el manejo de información climática. Bien. Aquí otro ejemplo en el eje de intervención 4 tiene que ver con el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud y comunidades ante enfermedades sensibles y al clima. Aquí está un poco también esta cuestión que se ha discutido en relación a cómo se modifican las fronteras del alcance de algunas enfermedades. En nuestro caso, que nuestra área patagónica no es justamente un área tropical, lo cierto es que hoy por hoy está siendo frontera del avance de la Aedes aegypti, y en este caso nuestra provincia lo que sí está trabajando ya hace más de 15 años es en el seguimiento del comportamiento y la aparición de esta especie, ¿no? Muchas veces vinculada con sitios donde se maneja el transporte de personas y de mercadería, y cómo han evolucionado o no los huevos del mosquito, en este caso, para ver si podría haber o no un avance. Eso no quiere decir que haya una vinculación directa con la aparición de casos, pero sí es cierto que una de las medidas es, digamos, lo que tiene que ver con ese seguimiento en relación a lo preventivo. Y aquí, bueno, a ver, voy a ver cuál les puedo leer. Por ejemplo, la medida 4.2, que habla de fortalecer la capacidad del sector salud para afrontar los desafíos del cambio climático, tiene como indicador número de acciones fortalecidas específicamente. La medida 4.3, fortalecer la capacidad del sector salud para afrontar los desafíos del cambio climático relacionados con enfermedades estacionales sensibles al clima. El número de estudios realizados o promovidos en tal sentido, como el ejemplo que les daba recién de las enfermedades asociadas al mosquito, ¿no? Hay otras que están más vinculadas, como les decía, a la cuestión de infraestructura, y en este caso aparece también algunas de las medidas que tienen que ver con la mitigación y la emisión de gases de efecto invernadero, y en este caso la provincia de Neuquén está justamente construyendo un nuevo hospital con un enfoque de infraestructura sostenible, donde aparecen esta cuestión de tanto la incorporación de los riesgos como la reducción de efectos de islas de calor y el aporte de masas de vegetación al bienestar de las personas que circulan y se sirven en este tipo de infraestructura hospitalaria, lo que tiene que ver con incorporar el ahorro energético, tanto de consumo de agua como de energía, digamos, es otro de los ejemplos de medidas que tienen más que ver quizás con mitigación, pero que se pueden trabajar en los diversos ejes que ustedes van a poder consultar en el plan. Y aquí entraría un poco lo que Gilma comentaba al principio de cómo tiene un gran peso tanto la cuestión de la comunicación como de la participación en el hecho de que un instrumento como este sea verdaderamente efectivo a la hora de su implementación. Y yo aquí quería traerles, bueno, esta gráfica que implica cuáles son los distintos niveles de comunicación y participación que desde el sector salud se pueden tomar para el abordaje de la cuestión climática.
y probablemente muchos de ustedes estén habituados a trabajar en la zona roja y en la celeste, ¿sí? Dentro de su sector o área de trabajo, y la idea es empezar a pensar de qué maneras se pueden habilitar otros espacios, tanto desde lo que tiene que ver con difusión, discusión, puesta en común, validación de acciones, etcétera, con las áreas que están más relacionadas quizás a la gestión y a la política, como los tomadores de decisión, y también con las áreas que permiten financiar estas medidas propuestas. Y asimismo, la apertura mayor tendría que ver con incorporar a los actores sociales de la comunidad. En el caso de Neuquén, lo que se hizo fue trabajar con talleres participativos, como les comentaba. Algunas organizaciones no gubernamentales estaban relacionadas, por ejemplo, a familias de pacientes, otras estaban más vinculadas a cuestiones de género, otras estaban relacionadas a organizaciones que representan a las comunidades originarias. Y bueno, muchas de ellos permitieron validar, por un lado, las medidas y acciones propuestas, pero también la priorización de cuáles de ellas eran más importantes y urgentes a resolver para la realidad de nuestra provincia. Entonces, en relación al mensaje, decir, bueno, ¿qué tipo de mensaje y con qué objetivo nos vamos a abrir en cada uno de esos alcances que puede tener el nivel participativo de la comunicación? Va a requerir necesariamente que el personal de salud y las áreas de gestión del sector salud incorporen y utilicen efectivamente las herramientas de comunicación adaptadas para esos diversos públicos, ¿sí? Va a haber conocimiento que tiene que ver más con una base científica y de evidencia, pero va a haber otro tipo de conocimiento que tiene que ver más con la sensibilización e inclusive con la capacidad de poder incentivar algunas decisiones desde el punto de vista de la gestión y el gobierno en relación a estas medidas que se están proponiendo, por ejemplo, en este plan, ¿no? Y aquí traerles como una pequeña síntesis de cuáles serían las estrategias esenciales a contemplar al momento de la comunicación. Seguramente Inés también va a profundizar mucho más, pero la idea es poder pensar que cuando nosotros elaboramos un instrumento y hay que llevarlo adelante en su implementación junto con otros sectores, es esencial poder pensar en de qué manera se va a comunicar tanto los objetivos de esas diversas medidas como los avances de esas medidas y todo lo que tiene que ver incluso con la transparencia en la rendición de cuentas, y de la misma manera en la comunicación intersectorial que va avanzando muchas veces en las mismas medidas de adaptación desde diversos enfoques y desde diversas áreas de gobierno, ¿no? Entonces pensar en poder definir la audiencia, cuál es nuestro público, como les decía, cuáles son los medios y plataformas adecuados para poder generar los flujos de comunicación que no sean únicamente unidireccionales, es decir, que no sea bajar una línea con un mensaje específico, sino que permita esa retroalimentación y devolución por parte de la audiencia. El tema del mensaje, poder sensibilizar en relación al clima, tiene que ver un poco con salirnos del mensaje catastrófico de la crisis climática, sino poder reconvertir ese mensaje hacia la acción climática, que tiene absolutamente otra perspectiva. La cuestión de la participación, como les comentaba, en relación a quiénes son las personas que son alcanzadas por esos riesgos climáticos y poder hacer foco en aquellos grupos y sectores vulnerables que van a estar definidos por muchas cuestiones que tienen que ver tanto con la exposición como con la sensibilidad y también con su capacidad de adaptación. Y esencial pensar que el sector salud no va a poder resolver esta cuestión aislada del resto, sino que necesariamente hay que pensar que es un trabajo con otros y con otras. Y esto implica, por ejemplo, pensar en esas nuevas formas de gestionar la salud en relación a redes o a mesas de trabajo, donde se puede complementar la mirada de lo que está trabajando salud con las otras áreas gubernamentales y no gubernamentales que aportan a la mirada global de la temática. Como les comentaba, en la provincia de Neuquén nosotros trabajamos
con algunas actividades específicas, por un lado con jornadas o actividades a nivel interno del sector salud, donde el principal objetivo fue sensibilizar al personal de salud, tanto médicos, enfermeras como directivos y jefes sanitarios de área. Nosotros tenemos una figura específica que es la de el agente sanitario, que es quien trabaja más en territorio, sobre todo en lo que son nuestras zonas rurales, y también tenemos otra figura que es la de los promotores de salud, que son los que llevan cara a cara y puerta a puerta el mensaje en relación a las cuestiones sobre todo de prevención. Y en este caso se hizo un fuerte trabajo de poder sensibilizar y traer el tema de la cuestión climática al sector salud. Les voy a contar que muchas veces hubo resistencia, probablemente muchos y muchas se sientan en sus áreas despejados en tal sentido. Había muchas áreas de maternidad, de adultos mayores, de prevención primaria, que no encontraban la relación entre su labor diaria con esta cuestión del cambio climático. Entonces se trabajó justamente desde esa resistencia y esa negación en poder sensibilizar de cuáles realmente son los impactos y de qué manera el sector salud puede aportar en ellos como parte de una respuesta global, ¿sí? Y luego, como les decía, hacia la afuera estuvieron estas otras actividades con otra modalidad, como el taller de consulta, donde lo que se hizo fue, por un lado, poner en juego esta cuestión de la priorización de riesgos en relación al sector salud, y también la cuestión propositiva en relación a cuáles iniciativas eran las más emergentes a priorizar en el plan. Por lo tanto, esto funcionó tanto como parte del diagnóstico de situación de nuestra provincia en relación a las otras áreas que abordan la cuestión climática, como también cuál es la mirada que tiene la comunidad hacia este tema en relación específicamente a la salud y en relación a las acciones que se pueden hacer desde salud. Bien. Ahí supongo que estoy... Bueno, aquí les quería comentar entonces brevemente, yo les dejé linkeados todos los documentos que hacen referencia tanto a las políticas nacionales de Argentina, a las políticas provinciales en relación a cambio climático y también el plan que se elaboró sectorialmente en la provincia de Neuquén, que fue publicado hace muy poquitas semanas, así que está como recién salido, para que ustedes puedan ver en detalle toda la experiencia y cómo fue volcado lo que les comenté en relación a todas esas diversas medidas y acciones propuestas, y además cómo está también de alguna forma evaluado el sistema provincial y su funcionamiento en relación a las otras áreas de gobierno y otros sectores. Bueno, muchas gracias. Espero haber Mil estado bien gracias. de tiempo. Mil No pude gracias, ver el Anaí. chat, así que Excelente. ahora voy a mirar el chat Ok. con detalle. Perfecto. Mil gracias, digamos, por la presentación. Yo creo que hace un panorama muy importante de cómo se hace la gestión para elaborar un plan, los actores que están involucrados, pero sobre todo un poco la parte metodológica, que a veces en eso es importante conocer las experiencias de otros países para poder de alguna manera mejorar lo que hacemos en cada uno de los países andinos o probablemente hacer una adaptación de lo que se ha hecho en otros sitios. Mil gracias de nuevo, Anaí. Como les mencioné al inicio, quiero que por favor todos enciendan sus cámaras en este momento. Vamos a hacer la toma de la foto. Seguramente vamos a hacer varias tomas porque obviamente tenemos aproximadamente 360 personas. Seguramente las personas que van a hacer la toma de las fotos necesitan que todo el mundo esté con su mejor perfil. Todos los que yo veo en mi pantalla se ven perfectos, se ven muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es decir 1, 2, 3 y... Sí, muy buenos días, muy buenas tardes. Un afectuoso saludo, querida Gilma, para todos y para todas.
de parte de la doctora María del Carmen Calle Dávila, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, y todo nuestro equipo del Organismo Andino de Salud. Como dijo Gilma, para nosotros es una gran alegría haber realizado la contribución para este maravilloso curso. Muchas gracias a quienes han organizado y también a las y los participantes. Voy a estructurar la presentación inicialmente presentando de manera muy breve al Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, el Comité Andino de Salud para la Gestión del Riesgo, Emergencias, Desastres y Cambio Climático, el Plan Andino de Salud y Cambio Climático y el desafío, los desafíos y compromisos del Organismo Andino de Salud. Para que sepan, el Organismo Andino de Salud fue constituido en 1971. Los países miembros son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La máxima autoridad es la reunión de los ministros y ministras de salud del área andina. Nuestra visión es que en el 2030 los habitantes de la región andina gozan del derecho a la salud y al bienestar, las desigualdades se han reducido y hay una mayor capacidad de respuesta conjunta a los desafíos sanitarios, socioeconómicos y ambientales comunes a través de la integración y la cooperación regional. Nuestras líneas estratégicas: posicionamiento de la salud como eje central del desarrollo humano, promoción del derecho a la salud con justicia social y ambiental, reducción de las desigualdades e inequidades en salud, integración y cooperación regional y el fortalecimiento institucional. Trabajamos con 22 comités andinos, 2 subcomités andinos, 8 grupos de trabajo, un comité técnico de coordinación, una red andina de comunicadores, una mesa andina intersectorial de concertación contra las desigualdades en salud. Todos ellos constituidos por directores, jefes, coordinadores, líderes de área, de temáticas prioritarias para la región andina, de los 6 países andinos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En total son 33 instancias de integración regional. Tenemos un comité constituido desde el 2005. Es el Comité Andino de Gestión de Riesgos, Emergencias, Desastres y Cambio Climático. Este comité está conformado por los jefes, directores de unidades, departamentos, direcciones u oficinas de gestión de riesgos, de desastres y de salud ambiental, también por coordinadores de cambio climático de los ministerios de salud de los 6 países. Es importante aclarar que todo nuestro trabajo lo hacemos también con organizaciones socias. Por ejemplo, en el caso de cambio climático es muy importante el trabajo mancomunado, cooperativo con la Organización Panamericana de Salud, especialmente el Programa Subregional para América del Sur, Salud Sin Daño, Alianza Global para el Clima y la Salud, el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud, entre otras organizaciones. Muchas gracias a todos los miembros del comité y las organizaciones socias. Este comité cuenta con 2 planes andinos. Quiero resaltar que en el Organismo Andino de Salud es muy importante elaborar de manera participativa políticas andinas, que sean un referente, una motivación para los planes y políticas de los países. Y asimismo elaboramos planes de manera consensuada, articulada. Este plan andino de gestión de desastres tiene 6 importantes resultados esperados. La gestión del cambio climático se incluyó en respuesta a la solicitud de las y los ministros en el plan del 2018 y en respuesta también al marco de Sendai, con el énfasis en reducir el riesgo y no generar nuevos riesgos. De manera participativa e intersectorial hemos realizado diversos estudios: tendencias del cambio climático, análisis de la situación de las emergencias de desastres, y todos estos estudios confirman que tenemos suficiente evidencia de cómo el cambio climático incide en problemáticas grandes y graves de salud. Yo quiero hacer un análisis, una perspectiva muy rápida desde las ciencias sociales. El cambio climático es la encarnación de errores que hemos cometido como humanidad. La seguridad y la confianza en el industrialismo se enfrenta a sus propios errores. El cambio climático es
entendido como un problema típico de la denominada sociedad del riesgo, en donde los problemas ya no residen solo en el desigual reparto de los bienes, sino también en el reparto de los males. Una primera modernidad con una ideología centrada en la industrialización, sin importar el uso exacerbado de los recursos del planeta y sus consecuencias. Hoy nos ubicamos en una nueva fase de la modernidad reflexiva, capaz de reformular cuestiones fundamentales relativas al orden económico, político y social. ¿En qué nos afecta el cambio climático? ¿Cómo altera el orden político, económico y social? El hecho de hacernos esta y otras preguntas nos permite pensar más allá de la crisis y centrarnos en la metamorfosis. La crisis climática es una catástrofe, pero puede ser una catástrofe emancipadora. Definitivamente vivimos una crisis civilizatoria de carácter multidimensional, generada por un modelo de desarrollo y consumo que amenaza la salud y la vida del planeta. Es una crisis de una forma de vivir, producir, consumir, relacionarnos. Nuestro modelo de desarrollo es insostenible. Puede afirmarse que el cambio climático se explica sobre todo por la desigualdad económica. El verdadero conflicto es la desigualdad. Una minoría selecta con pautas de consumo irresponsables es el sector social que mayor daño causa al ambiente y a la sociedad. Las poblaciones que menos inciden en el problema son las más afectadas. Por esto es muy importante los conceptos de justicia social, justicia climática, con justicia ambiental y también determinación social. Sabemos que estamos viviendo una crisis planetaria por el cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación y residuos, desigualdades. Necesitamos con urgencia cambios, la transición a una sociedad del cuidado y un sistema económico que valore la naturaleza. Esta crisis climática es una crisis de derechos humanos. Como lo decía hace un momento, afecta especialmente a las poblaciones que menos inciden, por ejemplo, a las niñas, niños y adolescentes. Desde la perspectiva de el sector salud, es muy importante también el concepto de determinación social. Necesitamos resolver las causas de las causas, lograr justicia social y ambiental. Con estas premisas y otras, nos hemos abocado a elaborar el Plan Andino de Salud Cambio Climático con el Comité Andino de Salud para la Gestión del Riesgo, Emergencias, Desastres y Cambio Climático. Este plan, elaborado también con representantes de otros sectores, fue aprobado por los ministros y ministras de salud en el 2020. ¿Qué resultados esperados tenemos con los cuales trabajamos con mucho ahínco? El trabajo coordinado entre las diferentes dependencias de los ministerios de salud. Cuando iniciamos el trabajo en cambio climático decíamos, es fundamental el trabajo intersectorial. Para avanzar en el trabajo intersectorial es fundamental fortalecer nuestras capacidades de trabajo en equipo, de superar egos de protagonismo, de articular al interior de las diferentes dependencias, el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano que tiene como premisa la capacitación, el trabajo intersectorial, multinivel, multiactor e interdisciplinario, la vigilancia epidemiológica, el análisis de la vulnerabilidad y riesgos frente al cambio climático, la investigación y sistematización de experiencias y de saberes ancestrales. Siempre decimos que nuestra región andina tiene mucho que mostrarle al mundo de unos saberes y prácticas de nuestros pueblos originarios que han vivido en armonía con la naturaleza, establecimientos y servicios de salud sostenibles y resilientes al clima, cuidado y respeto del ambiente y los ecosistemas, promoción de la salud y participación social, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, zoonóticas y temperaturas extremas. ¿No es este el espacio para contarles todos los resultados? Ustedes encuentran los informes de gestión del HORAS en la página electrónica. Sí quiero resaltar que con los miembros del comité hemos hecho un trabajo muy intenso en elaboración y gestión de proyectos con énfasis en promover sistemas de salud sostenibles y resilientes frente al cambio climático. Tenemos muchos aprendizajes, lecciones aprendidas. Asimismo,
el Organismo Andino de Salud se unió a la red de hospitales verdes y saludables y con esta capacidad se generó capacitación en la medición de la huella de carbono en los establecimientos de salud con la organización Salud Sin Daño y por supuesto con el protagonismo y liderazgo de los miembros del Comité de los Ministerios de Salud. Es muy importante también comentarles que la sistematización de experiencias es un pilar fundamental. Tenemos la sistematización de establecimientos de salud sostenibles y resilientes. La sistematización permite que hagamos reflexión conjunta de nuestros aprendizajes, de lecciones aprendidas, de recomendaciones para que otros, por ejemplo, no cometan los errores. Por eso es tan importante el intercambio de experiencias y la investigación cualitativa y participativa. También es fundamental para el Organismo Andino de Salud promover que las niñas, niños y adolescentes son sujetos sociales de derechos y que son actores políticos. Y por esto hemos hecho el estudio de percepción del cambio climático en adolescentes líderes con preguntas claves. En una palabra o en una frase puedo decirles algunas de las conclusiones de las recomendaciones que hacen las y los adolescentes. Ser coherentes. Tenemos políticas en los documentos. Llevarlas a la práctica es fundamental. La formación, la capacitación es algo que promovemos de manera continua y necesitamos seguir fortaleciendo. Ustedes pueden ver el Congreso Internacional de Investigación en Cambio Climático en estos enlaces. Asimismo, les pedimos compartir, seguir estudiando sobre el tema, compartir los materiales que tenemos del curso andino de clima y salud. ¿Qué hay que hacer? Pero eso lo sabemos casi todos o sobre todo quienes estamos comprometidos. ¿Quién lo hace? Es fundamental contribuir a que se nos unan muchas otras personas en el qué hacer, cambiar nuestro modelo de desarrollo, crear conciencia política para garantizar los derechos humanos y de la naturaleza, avanzar en la construcción de estados sociales de derecho, avanzar en la construcción y en el avance de defensa del derecho a la vida y el buen vivir. Tenemos perspectivas muy interesantes y es fundamental fortalecerlas. Sociedad del cuidado, una salud, salud planetaria, salud socioambiental, con el fin de lograr una sociedad que coloque en el centro los cuidados y la sostenibilidad de la vida. No voy a ampliar cada uno de estos conceptos, pero sí quiero retomar algunos aportes que Damián Berceñasi del Instituto Nacional de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario ha enfatizado en varios de nuestros eventos. No es posible lograr la salud sin tener en cuenta la salud de los territorios. Es prioridad incorporar la dimensión socioambiental, integrar en los análisis el impacto que tienen las decisiones que se toman en los territorios que habitamos. Es muy importante recuperar las siguientes dimensiones: el reconocimiento de la diversidad, el tiempo para el diálogo, diálogos de saberes, diálogos intergeneracionales, el cuidado del territorio y de la vida. Quiero compartirles algunos de nuestros desafíos y también compromisos, seguir facilitando la articulación, academia, tomadores de decisión, otros actores y por supuesto con los miembros del comité de los ministerios de salud, fomentar los diálogos intergeneracionales y diálogo de saberes, el trabajo interministerial e intersectorial, promover la investigación transdisciplinaria. Recordemos que la perspectiva transdisciplinaria nos plantea el desafío de en verdad integrar a quienes han sido excluidos de la producción de conocimiento. Y es fundamental también la gestión social del riesgo, reconocer los saberes y prácticas ancestrales, fortalecer la integración y la cooperación regional para solucionar las causas de los problemas, repensar y rediseñar enfoques basados en la comunidad, lograr mayor compromiso con la justicia social y ambiental y la coherencia en la vida cotidiana. Fomentemos en todos nuestros espacios cumplir las reglas. Tenemos instrumentos internacionales, regionales y nacionales. Muchos de ellos se quedan simplemente como documentos muy bonitos escritos. Fomentar entonces desarrollar las políticas y planes regionales y nacionales. El cambio climático puede ser el catalizador de toda una serie de muy distintas y deseables formas de transformación social, política y económica.
La lucha para enfrentar el cambio climático no es solamente una lucha contra la mayor crisis ecológica de todos los tiempos, sino que es la lucha por una nueva economía, un nuevo sistema energético, una nueva democracia, una nueva relación con el planeta y entre nosotros, por supuesto. La democracia es fundamental. Una lucha por la tierra, el agua, el aire y la soberanía alimentaria, por los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, afrodescendientes, por los derechos humanos y por la dignidad de todas las personas. Queremos poner a la disposición de todos ustedes nuestros webinars, todos los jueves a las 11 de la mañana, cuando ustedes quieran compartir una investigación, una experiencia. Pueden, por favor, ponerse en contacto con nosotros. Tenemos webinars que hacen mucho énfasis, por ejemplo, en la salud planetaria, en cuidar a nuestra madre tierra, que también pueden verlos en la página electrónica. Los invitamos a un importante seminario webinar mañana. Una salud, avances y oportunidades. También cuentan ustedes con un espacio que son los boletines Notisalud Andina. Les invitamos a escribir en ellos sus reflexiones. Estos boletines los compartimos con toda nuestra red de América Latina. La edición 79 la dedicamos a los saberes ancestrales, la medicina ancestral. Cuidan la vida, la biodiversidad, la salud y el bienestar. Es muy importante para nosotros la integración regional y la cooperación sur-sur. De cómo el cambio climático salvaría el mundo es un importante texto de Ulrich Beck, un sociólogo que ha escrito sobre el tema. Y quiero dejar este mensaje. La percepción de que ningún estado puede afrontar solo el riesgo global del cambio climático ha pasado a formar parte del sentido común. De ahí surge el reconocimiento del hecho de que la declaración de independencia debe cambiarse en una declaración de interdependencia. Entender que solo habitamos un planeta, no tenemos un planeta B y los recursos no son infinitos y los efectos perversos del cambio climático en la salud solo se pueden afrontar con medidas asociativas y solidarias, con un nuevo sentido de la cooperación y la integración, con una reflexibilidad solidaria propia de la segunda modernidad. Siempre compartimos nuestro lema, juntos somos más fuertes y juntos llegamos más lejos. Las y los invitamos y tenemos el sueño y la meta de seguir generando estos espacios de capacitación y es muy importante la nota que ustedes puedan generar en su evaluación de cómo aplicar estos conocimientos fortalecidos o adquiridos en la vida cotidiana y en su trabajo. Los vamos a sistematizar y va a ser parte de eventos de un proyecto que tenemos con OPS que estimula la cooperación sur-sur y la soberanía sanitaria. Cuidar a nuestra madre tierra nos sana a todos. Quedo a su disposición, les dejo el correo electrónico y también la página del Organismo Andino de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por esa presentación tan reflexiva y yo creo que con tantas cosas que nos permiten de alguna manera tener posibilidades de que muchas de las cosas que muchos pensamos están reflejadas en lo que tú mencionas y que de pronto es necesario verbalizarlos y ponerlos a disposición para que entre todos podamos generar estrategias para poder de alguna manera generar soluciones. Que hay muchas cosas que eventualmente, y este curso tenía como finalidad era un poco generar unas bases, unos fundamentos, pero creo que estamos en el momento de que cada uno de ustedes haga su reflexión de cómo eventualmente cada uno de nosotros puede contribuir al interior de los roles que ejercen en cada de sus áreas y en cada una de sus instituciones para poder avanzar en las soluciones y en las acciones que hay que hacer, porque esto ya, digamos, no es que va a llegar, esto lo estamos viendo desde hace mucho tiempo ya. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a invitar a nuestra última ponente, María Inés Carvajal. Ella, como les mencioné, es antropóloga, trabaja en la Universidad de Buenos Aires. Adicionalmente es State Fellow del Organismo Interamericano de Investigación Global y ha venido trabajando mucho, digamos, desde el punto de vista del proceso de cómo hacer trabajo a nivel comunitario
y hoy nos viene a mencionar un tema que desde el inicio les dije, esta sesión es fundamental para cualquier proceso que nosotros hagamos en términos de diseñar, de implementar y de seguir cualquier medida o de adaptación o de mitigación en este contexto de cambio climático. Entonces, te damos la palabra, María Inés. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría para mí poder estar compartiendo con Berta, Anaí, con Gilma, con Hailey, este espacio del curso andino de Clima y Salud. Bueno, voy a comenzar mi presentación. Yo les cuento que soy antropóloga, que me especializo en las dimensiones humanas del clima, el cambio climático y el antropoceno. Y mientras comenzamos con la presentación, el PPT, les cuento que el objetivo de esta charla va a ser pensar la comunicación en un sentido quizá amplio, pensar por qué es importante comunicar las dimensiones humanas del cambio climático y por qué es central pensar cómo se produce, circula y usa el conocimiento científico y en qué medida eso incide en la toma de decisiones de sectores sensibles al clima, especialmente el sector de la salud. ¿Quieren que yo comparta, Gilma? No, ya te va O, a compartir Hailey. bueno, les cuento entonces. En primer lugar, uno de los objetivos de la comunicación refiere a que el cambio climático es uno de los desafíos más importantes que enfrentamos desde las sociedades modernas, ¿no? Next one, Haley, please. Y el temario de la reunión se focaliza, como les comentaba recién, en pensar esas dimensiones humanas, por qué es tan importante hablar del cambio climático y su comunicación efectiva. Se identifican ciertas barreras, ¿no?, en los estudios que se hacen a nivel global, regional y local. El primero es qué tan efectivo es ese conocimiento que genera para asistir a la toma de decisiones. En segundo lugar, cómo conectar ese conocimiento con la práctica y cómo transformar el conocimiento en acción, ¿no? Eso es uno de los objetivos centrales de un poco de las políticas, de la evidencia científica que genera el conocimiento, pero luego hay una brecha, ¿no?, entre la apropiación social de esa información que se genera. Entonces esa va a ser la primera dimensión. La segunda es hablar un poco de los modelos de comunicación, ¿no?, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo. Brevemente lo vamos a hacer, pero el mensaje clave es que la acción participativa y la coproducción de conocimiento juegan un rol central para avanzar en esa apropiación social que les hablaba recién. Luego vamos a hablar de la utilidad, el uso y la utilidad de la información climática, ¿no? ¿Qué es la utilidad del conocimiento? Uno piensa que por generar un pronóstico, por dar una información determinada, eso va automáticamente a promover la acción de manera lineal. Bueno, esto muchas veces no sucede y vamos a indagar un poco por qué. Luego vamos a centrarnos en estrategias para facilitar la interacción. Voy a intentar darles algunas pistas reflexivas para pensar, bueno, cuando nos comunicamos, ¿qué sucede? ¿No? ¿Tenemos esa comunicación bidireccional? ¿En qué medida somos conscientes de que la escucha activa, la percepción, como decían ahí, de cuál es la audiencia, identificar cuáles son los actores a los cuales queremos vincularnos, si ese proceso se da en el mismo momento de la comunicación o no? Y voy a finalizar con resaltando algunos factores relevantes de una comunicación exitosa. Next one, Hailey, please. Bueno, y acá voy a ser muy breve porque Berta ya lo dijo todo con su exposición. Bueno, el cambio climático, nosotros muchas veces los comunicamos desde la evidencia científica más dura, que es aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y tenemos que transformar nuestras pautas de producción, consumo de bienes y servicios. Por eso parece muy sencillo y todos lo entendemos. Pero el cambio climático es mucho más que eso. El cambio climático no es un problema solamente científico, es un problema político, es un problema social, es un problema económico, es un problema cultural. Entonces, nosotros tenemos que pensar el cambio climático como un proceso que está cambiando la forma en la cual nosotros nos vinculamos con la naturaleza y entre nosotros. Y acá hay una cita de Hume que es muy interesante, porque el ser humano es un ser interdependiente e interconectado con la naturaleza. Y esa es la base central de por qué el cambio climático es tan difícil de abordar desde los sectores políticos y sociales. Fundamentalmente porque
hay mucho consenso científico sobre qué es lo que hay que hacer para solucionar el cambio climático, pero muchas veces esto no coincide con las prioridades que tienen los países, con los modelos de desarrollo vigentes y deseables de sociedad, con los hábitos que tienen las personas, que tienen las comunidades. No todos somos responsables del cambio climático en la misma medida y por eso hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Hay países que ya están sufriendo los impactos del cambio climático y la raíz de este problema es justamente, como decía Berta, la desigualdad social, la inequidad. Y eso es justamente lo que hay que abordar. Next one, Hailey, please. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el cambio climático pone en el centro los valores, las prioridades, los modelos de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede con la comunicación del cambio climático? Bueno, en primer lugar hay diferentes tipos de modelos, ¿no? Hace algunos años se hablaba del modelo del déficit. Este modelo del déficit es que hay hechos científicos, evidencia científica, y que eso automáticamente va a generar un entendimiento público y una percepción de una determinada realidad. Y este modelo es lineal. Entonces se produce la ciencia, hay ciertos intermediarios que la divulgan y el público tiene que recibirla. Bueno, este proceso es unidireccional, donde el público es pasivo, donde la información se traduce y se recepciona, pero no se apropia. Entonces, este modelo a lo largo de los años mostró muchas barreras y muchas dificultades para lograr esa comunicación efectiva bidireccional. Entonces, se fue transformando los modelos de producción de la ciencia y cómo se recibe ese conocimiento. Entonces, en una segunda instancia está el compromiso público con la ciencia. Comienza a generarse ese diálogo, la importancia del diálogo, de la participación. Ahora estamos en un momento, podríamos decir, de democratización de la ciencia, ¿no? Donde entendemos que la coproducción de conocimiento, entendida como la mayor participación, la inclusión de actores sociales en las mesas de discusión, la sostenibilidad de los espacios de diálogo en el tiempo, es central. Estos procesos son bidireccionales, hay una producción colectiva de ese conocimiento y eso genera justamente una apropiación social. Entonces acá vemos que hay diferentes interfaces sobre cómo la ciencia informa, ¿no? Y sobre el rol de la ciencia, pero en problemas complejos, que en la ciencia se denominan wicked problems, ¿no? Problemas complejos, problemas perversos, con clumsy solutions, soluciones torpes, se dice que problemas perversos y soluciones torpes son circulares, es decir, no hay una solución al cambio climático, porque es tan complejo que requiere múltiples aspectos para abordar al mismo tiempo. Incluye múltiples actores, múltiples caminos para tomar. Entonces, esas son decisiones que hay que tomar desde los niveles políticos en todas las escalas y desde los niveles sociales, ¿no? Tanto desde la perspectiva individual, nuestros propios hábitos de consumo, hasta niveles colectivos. Como ciudadanos, ciudadanas, interpelamos al Estado y demandamos políticas públicas que aborden el cambio climático, la desigualdad social y todo lo que eso conlleva, que es sumamente complejo y diríamos hasta posnormal, ¿no? Transforma la normalidad típica en la cual vivimos y incluye los valores, ¿no? ¿Qué valores son los que motivan la acción? Next one, hey. Bueno, acá quisiera centrarme 2 minutos en pensar cuál es la utilidad del conocimiento científico, ¿no? De la información climática. Muchas veces se piensa que por tener un buen pronóstico, ¿no? Yo voy con un pronóstico de una ola de calor, la gente va a actuar y se va a proteger. Bueno, esto no es lineal, como vimos recién, no es un modelo del déficit, que el público es pasivo y recibe la información y eso motiva la acción. Claramente no es así. La utilidad se co-construye, se coproduce entre todos los actores sociales, ¿no? Sectores de salud, sector comunitario, sector político. Y la utilidad, ¿cuál es la función de la utilidad, ¿no? De un pronóstico, de una información que estamos generando? Expande alternativas, clarifica elecciones, ¿no? Nosotros si tenemos mayor información podemos tener un abanico de elecciones, un abanico de decisiones que podemos tomar y estamos mejor informados. Aclara las decisiones, asiste las decisiones de sectores políticos y sociales y además influye en el diseño de políticas públicas o a la resolución de un problema. Acá vemos un modelo de doble vía que es el de coproducción de conocimiento. La coproducción implica necesariamente la interacción entre múltiples actores sociales, pero además
como suelo decir, la coproducción de conocimiento no es solo conocimiento, se produce mundo. Entonces, ¿qué mundo queremos producir? Es algo que tenemos que pensarlo entre todos. Si queremos transformar nuestras formas de habitar el mundo, de consumir, de producir, tenemos que estar todos y todas involucrados. Esto no requiere solamente de la capacidad de la ciencia climática para informar sobre los impactos, ¿no? Sino que requiere que esa información esté articulada con las expectativas y las necesidades de las comunidades. Si hablamos en términos de adaptación, nosotros podemos brindar la mejor información disponible desde los ámbitos científicos, pero también necesitamos recursos, necesitamos infraestructura para que esa adaptación se pueda llevar a cabo. Entonces hay cierta complejidad que hay que articular. Tiene que ver, bueno, cómo ese conocimiento científico se relaciona y tiene una base en la acción de los actores sociales e institucionales que están involucrados. Como decían ahí, no es solo el sector de salud. El sector de salud es un actor en un entramado social e institucional más amplio. Entonces, ¿cómo generamos esos diálogos? ¿Cómo hacemos ese fortalecimiento institucional? ¿Cómo generamos credibilidad y confianza con los actores para que ese diálogo sea de ida y vuelta? Next one, Hayley. Bueno, la utilidad de la información climática, ¿no? O científica, o de salud, o cualquier otro tipo de información, tiene fundamentalmente tres componentes. La primera es la de saliencia, ¿no? Que es la percepción de la relevancia de esa información. ¿Conocemos realmente cuáles son los problemas, las necesidades, las expectativas de los actores sociales con los cuales nos involucramos? Cuando vamos a una comunidad, ¿qué tanto sabemos de esa comunidad? ¿Cómo involucramos a la comunidad en el proceso? ¿Cómo generamos esos espacios de diálogo que se sostengan en el tiempo y construyan esa relevancia y credibilidad de la información, ¿no? Porque la información que asista a la toma de decisiones y que pueda ser apropiada socialmente implica ciertos niveles de interacción, confianza, credibilidad que se dan siempre a nivel local. Nosotros no podemos llegar como la voz autorizada a decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino que tenemos que generar ese marco de diálogo para que esa información, ese conocimiento, esos saberes sean consensuados entre todos y todas, especialmente con las comunidades, con los líderes, con los intermediarios, que muchas veces son los que van a generar ese diálogo con la comunidad. Muchas veces tenemos acceso, muchas veces no. ¿Cómo hacemos que esa información sea sencilla en términos técnicos? Muchas veces la información que generamos tiene altos niveles de tecnicidad. Bueno, pongámonos en los pies y en los zapatos de las otras personas. Si hablamos, por ejemplo, de precipitaciones, puede ser que muchas personas no lo entiendan. Debemos hablar de lluvia, encontrar ese diálogo común, ese lenguaje que pueda construir cierto consenso en relación a qué es lo que estamos abordando, cuál es el problema, cuál es el riesgo, cómo hacer que las personas actúen en función de esa información. El segundo componente es la legitimidad. Y esto refiere al proceso de producción de conocimiento, ¿no? Ese conocimiento va a ser más objetivo si es coproducido con la comunidad, con los sectores políticos, con los sectores institucionales en un sentido más amplio, ¿no? Que sea, como les decía recién, una comunicación sostenida en el tiempo, que sea fructífera, que se base en la coproducción, donde haya ciertos niveles de colaboración. Y claramente esto se construye con el tiempo, y no solamente por ir una vez a trabajar con una comunidad, sino que si ese proceso se puede mantener en el tiempo, es central para lograr esa confianza. El tercer aspecto es la credibilidad de la información, ¿no? Muchas veces cuando brindamos información científica tiene ciertos niveles de incertidumbre. Esto es muy difícil de comunicar. Entonces hay que encontrar, bueno, cuáles son las metodologías, cuál es el lenguaje que puede reducir los niveles de incertidumbre, brindando una información clara, ¿no? Honesta, donde haya una apertura al diálogo, donde se construya capacidad con las comunidades. Y fundamentalmente, como lo muestra el slide, la utilidad de la información es aquella que se incorpora, ¿no? A las estructuras de gestión, toma de decisión y necesidades de las diversas personas, de las comunidades, de los usuarios que necesitan esa información para tomar decisiones. La siguiente, Hayley. Next one, Hayley. Entonces, centrándonos en la comunicación,
desde ya puedo decirles que no hay una receta única para comunicarnos, ¿no? Depende de cada persona con la que uno se comunique, depende de la información que querramos comunicar, del nivel de dificultad, de tecnicidad que tenga. Entonces, lo que es apropiado y comprensible para un sector social puede no serlo para otro. Entonces, acá, como decían ahí, es central conocer a la audiencia, ¿no? ¿Cuál es ese interlocutor con el cual vamos a dialogar? ¿Es un tomador de decisión directamente? ¿Es un intermediario? ¿Es un líder comunitario? ¿No? Tratar de generar esos espacios que luego nos permitan que esa información llegue de la manera más fidedigna posible, porque a veces cuando hay una cadena de información se puede llegar a perder. Manejar las expectativas, ¿no? No todo el mundo piensa la información de la misma manera, ni la recibe de la misma manera. Identificar, mantener una escucha activa, eso es central. Muchas veces no identificamos que las personas nos tienen que tenemos que escuchar, que nos escuchen, ¿no? Sino que hablamos, no percibimos si esa información está siendo apropiada o no. Involucrar al interlocutor, reconocer diferentes formas de participación, eso tiene que ver con lenguajes verbales, no verbales, que se juegan en la comunicación, identificar las instancias participativas, quién habla y quién no habla, promover la inclusión de aquellas personas que están calladas, ver qué piensan, adelantarnos, asegurar que las diferentes visiones estén representadas, ¿no? Muchas veces los sectores sociales usan muchos tipos de información, no invalidar esa información, tomarla e intentar poner en diálogo la información que uno tiene con esos modelos mentales, experiencias y saberes que esos sectores sociales tienen, identificar necesidades locales, reconocer intermediarios estratégicos, ¿no? Que esto es clave porque son sectores que muchas veces nos pueden abrir las puertas para ingresar a ese campo, a esa comunidad de una manera más efectiva. Next one, Kate. Bueno, centrándome en un ejemplo de olas de calor y salud, Natalia Herrera, en otro de los cursos en otra sesión, ella habló de de las olas de calor y los sistemas de alerta temprana. Bueno, los sistemas de alerta temprana en Argentina son muy importantes porque se anticipa a la población con la mayor antelación posible de situaciones meteorológicas. Esos sistemas de alerta temprana tienen ciertos protocolos, cierta cadena de responsabilidades. Necesitamos que eso se aceite, ¿no? Necesitamos poner en diálogo los diferentes sectores, defensas civiles, sectores sociales, productivos, sectores de salud. Pero a su vez, cuando nos encontramos en el campo, nos identificamos que esos sistemas de alerta temprana pueden tener mayor o menor capacidad de acción territorial. Entonces deben incluir, ¿no? Cuáles son las diferentes percepciones del riesgo, las actitudes en relación a ese riesgo, ¿no? Hay una ola de calor, se prevé una ola de calor. Bueno, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿La gente las está tomando o no las está tomando? ¿Por qué no las toma? Ahí hay muchas representaciones sociales, cuestiones emocionales y psicológicas que hay que abordar. Es importante tenerlas en consideración. Por ejemplo, ¿cómo nos informamos sobre las olas de calor? Hay un estudio que salió en Canadá que dice que, por ejemplo, la mayoría de las personas se informa a través de la televisión, la radio, los diarios. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa información que nosotros luego la tenemos que transmitir sea lo más fidedigna posible y que no haya un desbarajuste entre las diferentes cadenas de información? Next one, Hailey. Entonces, para ir finalizando, los factores relevantes de una comunicación exitosa, al menos desde mi perspectiva, refiere primero, ¿no?, a identificar a las audiencias, esa diversidad de actores sociales e institucionales con los cuales tenemos que hablar, ¿no? Hay una dimensión que tiene que ver con el contexto, con las posibilidades. Si queremos mejorar la capacidad adaptativa, tenemos que hacerlo en unas instancias participativas, donde la coproducción de conocimiento sea legítima, en el sentido de que todos tenemos saberes, experiencias y conocimientos, y la ciencia es un sector más, el sector de salud es un sector más, tenemos que poder generar esa capacidad de diálogo. Reconocer los contextos de toma de decisiones. Muchas veces tenemos la información, pero si esa información no se encuadra dentro del mismo proceso de toma de decisiones, entonces esa información no va a ser útil. Esa información tiene que co-construirse, que coproducirse con los actores sociales en los territorios. Fundamental, tercer punto,
adaptar el lenguaje técnico a uno comprensible, tratar de identificar cuál es el vocabulario del interlocutor, incorporarlo a nuestro vocabulario. Eso también requiere una escucha activa, ¿no? Desarrollar esa capacidad de escucha, prestar atención y no solamente tener esa actitud de brindar la información, sino más bien de tener un diálogo participativo e inclusivo de los demás saberes y experiencias. Construir lenguajes compartidos, como les decía recién. Nosotros podemos tener la mejor información disponible, pero eso no va a motivar la acción si no hay ciertas cuestiones básicas que están definidas, ¿no?, por los actores que participan de ese proceso de comunicación. Y en lo posible, propiciar una interacción sostenida. La transferencia de conocimiento muchas veces no es útil, ¿no? Hay que coproducir y eso requiere mantener los espacios de interacción, conocer, construir confianza, construir credibilidad, legitimidad, que en la comunicación son aspectos centrales. Así que bueno, con esto voy a dejar acá y cualquier duda Gilma nos dirá. Muchas gracias. Mil gracias, Mayrene, es excelente. Bueno, creo que digamos, tu presentación ha recogido una de las cosas que incluso el mismo curso tenía una intencionalidad y era que pudiéramos transferir información, conocimiento a través de este medio, ¿no?, que es una manera de comunicar y que de alguna manera es una ganancia frente a una crisis horrible que tuvimos con lo que fue el COVID, pero que nos ha permitido hacer uso de este instrumento. Y creo que en ese sentido, yo recogería que a veces hay muchas oportunidades que están allí, muchas herramientas que se pueden utilizar, y parte de lo que presentó Anaí, de lo que presentó Berta, e incluso de lo que tú rescatas, es cómo lograr que eso que tenemos se pueda comunicar, se pueda transferir. Pero para eso hay que identificar muy bien cuáles son los grupos poblacionales con los cuales vamos a interactuar, o lo que ustedes han llamado la audiencia. Y creo que a veces en eso, y yo hago una reflexión personal desde el punto de vista de mi gremio como médicos y médicas, y en general en el sector salud, no somos muy buenos en comunicar. La verdad, nos falta, tenemos mucho conocimiento técnico, pero nos enredamos en el hecho de cómo comunicar el mensaje y cómo recibir los mensajes de otros, porque creo que eso es una cosa fundamental en el proceso, que la comunicación no es unilateral, es bidireccional, incluso en este momento es tridimensional, yo diría que es multidimensional, un poco con lo que ustedes han mencionado, porque uno no establece la comunicación en estos procesos de abordaje como lo que tiene que ver con cambio climático con un actor, sino con varios, y varios en diferentes niveles, o sea que un poco el sentido de tener esa destreza de comunicar es fundamental. Y creo que es una cosa muy importante, digamos, en lo que tiene que ver como medida de adaptación al cambio climático. Cómo nos fortalecemos como servidores del sector salud y cómo aprendemos de otros sectores que de alguna manera también nos pueden permitir mejorar nuestra destreza. Bueno, muy bien, yo creo que tenemos algunas preguntas muy interesantes. Hay preguntas para cada una de ustedes y también hay una pregunta que me parece que puede ser importante que la contesten las tres. Entonces voy a empezar con Anaí. Un poco, hay una pregunta que me parece que podrías explicitar, y es: ¿qué instrumentos usaron para saber cómo las comunidades se ven afectadas por las amenazas climáticas en el proceso de elaboración del plan que tú comentaste? Bien. Bueno, como les contaba, el trabajo que se hizo desde el sector salud venía alimentado de los diagnósticos que ya estaba trabajando la provincia en su propio plan de respuesta al cambio climático. Entonces, por un lado está toda la información que podemos decir que es más dura, ¿cierto?, que refiere a los modelos climáticos y cómo estos impactan a nivel territorial. Y por otro lado está la información que manejan las áreas que suelen intervenir en las áreas, en las zonas que sufren esos impactos, ¿sí? Entonces, ahí la información puede provenir tanto desde el sector salud
como nosotros tenemos relevadas información de hospitales, que es como el primer centro que suele recibir a población afectada, así como de otras áreas como podrían ser bomberos, defensa civil y aquellas que intervienen generalmente en las etapas de emergencia. Pero otros de los actores que alimentaron esta mirada en relación a las instancias que yo les contaba participativas, tienen que ver mucho con los referentes vecinales. Los referentes vecinales y los referentes de organizaciones sociales que a veces parecen atender a temáticas muy específicas, como les daba el ejemplo de género, pero que vienen a recoger mucha de esa información que no es relevada a nivel institucional. Y de alguna manera permite cubrir, quizás no a nivel cuantitativo como nosotros esperaríamos, pero sí a nivel cualitativo, y sobre todo para poder identificar territorialmente cuáles son las áreas más afectadas y cuál es su vínculo con las características y condiciones de las sociedades que las habitan. Gracias, Anaí. Para Berta, dice, en el trabajo que ustedes hicieron en el desarrollo del Plan Andino de Clima y Salud, ¿ustedes qué recomendarían para trabajar con comunidades indígenas que tienen su cultura y creencias y que en muchas ocasiones en su propio, digamos, desarrollo de habitar el medio ambiente atentan contra el medio ambiente y se niegan a cambiar o adaptar sus prácticas? Muchas gracias, Gilmar. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros en el Plan Andino siempre hemos planteado la importancia de los saberes y las prácticas de nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes, originarios. Existen estudios, ¿sí?, que muestran que en general predomina el respeto por la naturaleza. En general predomina. Nosotros nos hemos planteado hacer sistematización de esas prácticas y esos saberes ancestrales. De hecho, elaboramos unos términos de referencia para sistematizarlos. Cuando lo presentamos a los miembros del comité en reunión conjunta con los miembros del Comité de Gestión de Riesgos de Emergencias, Desastres y Cambio Climático y a los miembros del Comité de Salud Intercultural, la reflexión fue la siguiente: hay tanta diversidad de nuestros pueblos originarios y nuestros pueblos indígenas que no era posible hacer una consultoría con un consultor, aunque pensáramos que ese consultor fuera representante de alguna organización de pueblos originarios. Casi que nos toca hacer un proceso, un trabajo en el que seleccionemos algunas comunidades y lo hagamos de manera muy participativa con ellos y con ellas. Y participativo implica, como ustedes saben, una elaboración desde un principio en la conceptualización de cómo hacerlo con ellos, su desarrollo, evaluación y monitoreo. Y esa es una actividad central que tenemos en el proyecto que elaboramos para Fondo Verde para el Clima, la sistematización. La hemos tenido que sacar, la sistematización de saberes y prácticas ancestrales. Inclusive hace poco hicimos una propuesta este año para el Fondo CCH-DDoPS. En el momento que hay que pensar en que hay que reducir recursos y hacer actividad, esa es una actividad que implica un costo y unos tiempos mayores. Por lo que les decía, necesitamos hacerlo en comunidades específicas, no de manera general y con amplia participación de representantes, de organizaciones, también de las autoridades y de la misma población. Gracias, Berta. Esta pregunta es para María Inés. ¿Se cuenta con indicadores para medir la apropiación social en los modelos de comunicación? Lo que indicadores específicamente no, pero sí se identifica a nivel internacional y de estudios, es cómo fue cambiando la comunicación a lo largo del tiempo. Primero se pensaba en este modelo del déficit, ¿no?
modelo del déficit es que las personas somos una tabla rasa, no sabemos nada y necesitamos esa transferencia de conocimiento. Bueno, eso no es así. Todos tenemos saberes y experiencias que son válidos y legítimos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es poner en valor ese conocimiento, esa información que ya tenemos, que muchas veces puede ser distinta a la que pueden brindar, por ejemplo, las instituciones. Entonces, bueno, ese match, ¿no? Esa articulación de saberes y conocimientos es lo que promueve la coproducción de conocimiento, que tiene diferentes concepciones, ¿no? Ciencia transdisciplinaria, ciencia participativa, investigación-acción, coproducción de conocimiento, ciencia postnormal, tiene muchísimos nombres, justamente mostrando la complejidad del diálogo y la comunicación. Pero lo que sí es claro es que desde ningún sector le podemos decir a la gente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Eso es algo que hay que ponerlo en diálogo y ponerlo en discusión. Por eso yo decía, bueno, la escucha activa es central. Porque ¿cuántas veces les ha pasado de hablar y no escuchar o no prestar atención a lo que, si la otra persona le interesa o no le interesa, ya sea con comunicación verbal o no verbal? Yo pienso que los medios de comunicación que tenemos han ampliado las posibilidades, ¿no? De llegar a una mayor audiencia, de mejorar la comunicación, pero por otro lado tiene también algunos efectos negativos y es que muchas veces queremos dar nuestro mensaje y no escuchamos a los demás. Entonces, me parece que central es poder escuchar y poder valorar que las otras personas también tienen conocimientos, experiencias y saberes que pueden no coincidir con las nuestras, ¿no? Pero que igual así son válidas. Entonces, bueno, ¿cómo generamos ese diálogo? ¿No? Pasa en todas las regiones, en todos los países. Necesitamos lograr ciertos consensos que refieren a lo cultural, a lo social, a lo político, y no tanto a la evidencia científica de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Se ha visto con el problema, con el COVID, con la pandemia, ¿no? Que mucha gente se quería vacunar, mucha gente no. Bueno, ¿cómo hacemos para poner en diálogo todos esos conocimientos y experiencias que son distintas? Eso es un desafío, ¿no? Es un desafío tanto a nivel individual como colectivo, desde nuestras instituciones. ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo construimos credibilidad en los ámbitos locales en los cuales estamos insertos, ¿no? En un hospital, por ejemplo. Bueno, vienen los pacientes. ¿Cómo construimos ese diálogo de confianza, ¿no? Sin estar en ese pedestal quizá un poco más alto de profesionales, ¿no? Gracias, María Inés. Bueno, estamos como justo, digamos, en el tiempo para terminar, entonces les vamos a pedir a nuestras conferencistas que por favor den respuesta a las preguntas que no alcanzamos a responder hoy. Simplemente para el cierre quiero recordar dos cosas. Uno, recuerden que el proceso de evaluación para obtener el certificado del curso implica que ustedes tienen que hacer un examen final, tienen que hacer una evaluación del curso y adicionalmente tienen que escribir una reflexión sobre cómo aplicar esto que ustedes han recibido en el curso en su área de desempeño dentro de la institución a la cual ustedes pertenecen. Esto se va a enviar, esta información se les va a mandar un recordatorio la semana antes de que se tome el examen, que va a ser el 18 de octubre. Y una vez tengamos toda la parte de compilación de los exámenes, de las reflexiones y de la evaluación, se entregará el certificado una semana posterior, es decir, el 25 de octubre. Y pues no me queda más sino invitarlos a nuestra última sesión, que va a ser el próximo viernes, 3 de la tarde, hora de Colombia, y esperamos que todos ustedes sigan participando y les agradezco muchísimo otra vez a Anaí, a María Inés y a Berta por las excelentes presentaciones. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.